En segundo lugar, 1, 2, 3. Buenos días, somos el grupo número 2. Vamos a exponer control concentrado de la constitucionalidad. Ana Julia Rosales y Javier Heredia. Introducción. El control concentrado de la constitucionalidad es un mecanismo o instrumento procesal constitucional para el control normativo abstracto de la constitucionalidad de las leyes y demás actos dictados en ejecución directa de la Constitución, que se caracteriza porque un solo órgano, inserto o no dentro de la estructura del Poder Judicial, tiene el poder de actuar como juez constitucional. Es decir, un solo órgano tiene la facultad de decidir jurisdiccionalmente la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de legislativos y otros actos. Origen del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. El origen del control concentrado de la constitucionalidad es producto de una evolución histórica que tuvo como antecedentes más importantes los aportes de Sieyès con su propuesta para incluir en la Constitución francesa de 1795 un jury constitutionnel, lo de Gentillet referidos a la necesidad de creación de un tribunal constitucional en el Imperio Austrohúngaro en 1885 y finalmente la extraordinaria contribución de Kelsen con su tesis sobre la incorporación de un tribunal constitucional como guardián objetivo de la Constitución, que fue adoptada por el ordenamiento jurídico austriaco, primero mediante ley en 1919 y luego por medio de la Constitución de 1920. Definición del control concentrado de la constitucionalidad. El control concentrado de la constitucionalidad es una modalidad de justicia constitucional que extiende todos los actos de poder público, sin excepción dictado en ejecución directa de la Constitución. La acción puede ser impuesta de cualquier tiempo por cualquier persona, natural o jurídica, sin que se aprecie legitimación alguna, y él resulta exclusivamente por el órgano especializado, tribunal, corte o consejo constitucional. El control concentrado en Venezuela, desde su primera constitución, sanciona el 21 de diciembre de 1811, establecieron las bases fundamentales del Estado de Derecho. Luego, la Constitución de 1858 estableció por primera vez en forma expresa el control judicial concentrado de la constitucionalidad a través de la acción popular, atribuyendo a la Corte Suprema competencia para declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por legislaturas provinciales cuando puedan contrario a la Constitución. En la Constitución de 1893 se establecieron las bases del control concentrado de la constitucionalidad sobre las leyes nacionales o estatales y otros actos de los órganos de poder público en cabeza de la Corte Federal. La Constitución de 1901, cuyo artículo 106, numeral 10, otorgó a la Corte Federal la atribución de declarar la nulidad de todos los actos de las cámaras legislativas o del Ejecutivo Federal que violen los derechos garantizados en los estados. Esa norma se mantuvo en las constituciones de 1909, 1914, 1922, 1925, la de 29, 31, 36, 45, 47, 53 y en la de 1961. El artículo 133, numeral 3 de la Constitución de 1953 se le otorgó a la Corte Federal además la competencia de declarar la nulidad de los actos del poder público que sean violatorios de la Constitución. Durante la vigencia de la Constitución de 1961 no existía un órgano especializado que llevara el control de la constitucionalidad. Sin embargo, la CSJ de la Sala Plena actuaba como órgano especial al controlar de manera exclusiva la constitucionalidad de algunos actos, concretamente los referidos a los numerales 3, 4 y 6
del artículo 215 de la Constitución de 1961. Atribuciones en ejercicio del control represivo. Artículo 336, numeral 1, 2, 3 y 4. Son el conjunto de atribuciones que tiene la Sala Constitucional de revisar todos los actos dictados por el órgano del poder público, en ejecución directa de la inmediata de la Constitución. Estas atribuciones están consagradas en las numerales 1, 2 y 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución y en el artículo 34 de la Constitución. Declara la nulidad total y parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de Asamblea Nacional. Atribuciones en ejercicio de control preventivo. Control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales. Artículo 336.5. Esta disposición está fundamentada en la necesidad de armonizar las normas de derecho internacional público con las de derecho interno, dada la importancia y variedad de los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo, no solo en materia comercial, sino fundamentalmente en la materia de derechos humanos y otros con incidencia en los derechos económicos de los ciudadanos. Control preventivo de las leyes nacionales. Artículo 214. Esta atribución se enmarca dentro de la figura que se conoce como reparo presidencial o veto presidencial. Es la atribución que tiene el presidente de la República en cumplimiento de sus obligaciones de cumplir y hacer cumplir la Constitución, establecida en el artículo 236, numeral 1 de la Constitución. Control preventivo de la Constitución sobre el carácter orgánico de la ley, artículo 203. Según los artículos 203 de la Constitución, las leyes que CNA hayan calificado de orgánicas deben ser remitidas antes de su prolongación, la CCC, para que verifique la constitucionalidad del carácter orgánico que se le ha dado a la ley en esos casos. La SC cuenta con los plazos de edición de dicha para pronunciarse en cuanto a partir de la fecha de recibido ley. Si la CCC dice que, contrario a la Constitución, el carácter orgánico dado a la ley perderá ese carácter. 4.2.4 Control preventivo de la constitucionalidad sobre decretos declaran en el estado de excepción, artículo 336.6 y 339 de la Constitución. En efecto, los estados de excepción son definidos por la Constitución del artículo 337 y la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, artículo 2, como las circunstancias de orden social, económico, político, natural, ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, de sus instituciones. Estos son aquellos que solamente pueden declararse en esta situación objetiva de suma gravedad que hagan influencia en el medio ordinario. Característica del control concentrado de la Constitución en Venezuela. El control concentrado de la constitucionalidad en Venezuela es de rango constitucional, tiene carácter universal, se desenvuelve a través del juicio objetivo que es de acción popular, procede contra las violaciones directas de la Constitución, no tiene lapso de caducidad, sus efectos son erga omnes, lo lleva adelante un solo órgano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión tiene fuerza de cosa juzgada, es marcadamente jurisprudencial y está regulado de manera provisional en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Los procesos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La jurisdicción constitucional está regulada en Venezuela de forma provisional en la LOZ, cuyo artículo 128 establece que, hasta tanto se dicte la ley que regula la competencia constitucional, las demandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta ley. La legitimación activa. La legitimación activa para iniciar el proceso constitucional corresponde a cualquier persona natural o jurídica plenamente capaz, actio popularis, es decir, no se precisa un grado especial de legitimación, no se requiere invocar un derecho subjetivo ni un interés legítimo personal y directo.
no se requiere estar en una especial situación de hecho o de derecho entre lo recurrente y la norma cuya inconstitucionalidad se presente. Requisitos de la demanda. Artículo 129 de la LOF. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la LOF, el proceso de constitucionalidad se inicia a instancia de parte con la interposición de una demanda y específicamente para el caso concreto. La ley requiere que ésta se realice por escrito con la documentación indispensable para que sea valorada. De lo contrario, será inmediatamente si la solicitante se encuentre dentro del área metropolitana de Caracas. Deberá presentar la demanda ante la Sala Constitucional y si estuviera domiciliado fuera de la Caracas, se podrá presentar la demanda ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial del luego dentro de donde tenga su residencia, debido al tribunal dejar constancia de su presentación al pie de la demanda en libro diario, remite a la Sala Constitucional expediente. Medidas cautelares. De acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, referido a la tutela judicial efectiva, en concordancia con el artículo 130 de la LOTS, en proceso constitucional de nulidad por inconstitucionalidad, el juez constitucional cuenta con los más amplios poderes cautelares para cuyo ejercicio debe tener en cuenta y ponderar las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto, de modo que en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar a la Sala Constitucional, podrá acordar aún de oficio las medidas cautelares que estime pertinentes. Las medidas cautelares son útiles para garantizar la ejecución de las decisiones mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos que corresponde dilucidar en el proceso. Sirve para evitar el peligro de que la justicia pierda su eficacia y para que la sentencia pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Designación de ponente. Designación de ponente, el artículo 132 de la LOC. El ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, será designado en el momento que la Sala Constitucional dé cuenta de la demanda. Admisión de demanda. Artículo 133, el artículo 135 LOC. De esa característica se infiere en el principio general sobre la admisión de la acción propuesta, de modo que en nuestra opinión el examen de los requisitos de admisibilidad de la demanda deberá ser interpretado de la forma retributiva con el fin de impedir que se niegue el acceso a la justicia constitucional de forma indebida. El artículo 133 de la LOC establece los requisitos para que demanda sea admitida. Depende del mencionado artículo 133 que no será admitida en la Constitución. Intervención de terceros. Artículos 137 y 139. Además del accionante y el accionado en los procesos de control concentrado de la constitucionalidad, se admite la participación de terceros interesados en la causa para intervenir en la defensa de alguno de los intereses jurídicos en conflicto. Los terceros son los sujetos distintos a aquellos que intervienen en juicio como actor o demandado, que son a quienes aprovecha o perjudica la sentencia. Sin embargo, puede ocurrir que terceros intervengan en el proceso para participar en la defensa de alguna de las partes. Esta figura de la intervención del tercero está regulada en los artículos 136 y siguientes de la LOTS, de forma expresa y de forma supletoria por los artículos 370 y siguientes del CPC, en razón de lo dispuesto en el artículo 98 de la LOTS.
audiencia pública. El artículo 141 de la LOC, en la audiencia pública el presidente Sala señalará las partes del tiempo que dispone y éstas expondrán sus alegatos y procederán igualmente en caso de que hayan manifestado su deseo de ejercer el derecho de réplica a contrarréplica. En esta audiencia, la sala debe exponer que el término quede trabada la controversia, así como ordenar, si fuere el caso y evolución de las pruebas en la misma audiencia o otra oportunidad de la misma manera. Deberá resolver cualquier incidencia en resolución que el contradicción de la prueba, artículo 142 de la ley. La audiencia continuará la oportunidad de que determine el juzgado, así cuando a veces sea necesario para agotar completamente el debate, a una vez que el tribunal oiga los intervenientes, podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los derechos que aparezcan dudosos u oscuros. Conclusión del debate. Artículo 144 de la LOS. Cuando el debate entre los intervinientes concluya, de manera que se hayan agotado todos los puntos controvertidos, los magistrados proceden a deliberar, por lo que podrán entonces decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral y términos de dispositivo del fallo, dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y diferir por una sola vez y hasta por un lapso de 5 días de despacho el pronunciamiento de la dispositivo del fallo. Cuando la complejidad del asunto así lo requiera, el texto íntegro del fallo deberá ser publicado entre los 10 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia pública o al vencimiento del diferimiento. Muchas gracias. Esto ha sido la exposición de nuestra compañera Ana Rosales y de Javier Evia.